Bueno, en México al Día estamos de estreno. Por cierto, quiero presentar con mucho gusto a nuestra nueva colaboradora, Lorena Elizabeth Hernández, y la sección Leer es un placer. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto iniciar esta sección para promocionar la lectura. Gracias por Bienvenida, el Lorena. espacio. Es un placer. Tanto que hace falta, ¿verdad? Pues yo creo que los mexicanos leemos más de lo que se cree. Claro. Y me gustaría mucho iniciar hoy esta sección, Leer es un placer, recomendándoles una colección realmente muy interesante que ha editado el Colegio de México en coedición con Editorial Turner, y se trata de estos cómics, son 7 ya, aparece este nuevo, El Porfiriato, que se basan en un libro clásico, un denominado long seller, Nueva Historia Mínima de México, un libro editado en su momento por el Colegio de México con pues un pincelazo, digamos, de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país, que se ha vendido pues muy bien durante más de 40 años, ha logrado vender más de 10 millones de ejemplares. Y bueno, pues en un intento de hacer de la historia una información más accesible para muchos de nuestros televidentes, pues lanzan este proyecto inédito. Se lanzó el primero en el Bicentenario, el libro de la Revolución, y entonces es una combinación muy interesante, muy atractiva, de cómics hechos por varios de los más importantes ilustradores de nuestro país, en coordinación con grandes historiadores e historiadoras. Es una mezcla, me parece, muy afortunada, porque es un libro que va pues lo mismo a estudiantes, a jóvenes, pero también a los amantes del cómic, que sabemos que es un género que en los últimos años ha ganado muchos adeptos. Así que esta combinación es fantástica. La historia la cuenta un librero de viejo del centro de la Ciudad de México, que a lo largo de los diferentes cómics se va encontrando con diferentes personajes, con su nieto, y le va narrando los diferentes capítulos de la historia de nuestro país de una manera sencilla, de una manera lúdica. En el caso de el ejemplar más nuevo que aparece ahora recién en librerías, El Porfiriato, está escrito por la especialista en este periodo Elisa Speckman, ilustrado por Richard Sela, y también pues recurren a este personaje de nuevo, a este librero de viejo, que va narrándole a su nieto la historia pues de este personaje tan polémico de nuestro país, Porfirio Díaz. Estamos viendo unas ilustraciones bellísimas, ¿no? La verdad es que es fantástico, y es increíble cómo en los últimos años, a raíz de esta revolución que ha implicado la literatura para niños y para jóvenes, se ha multiplicado el gusto por el cómic. Cada vez hay más adeptos, también se le denomina novela gráfica, y creo que es una forma pues muy interesante de acercarnos a la historia de México. Realmente un gran esfuerzo de una institución tan reconocida como el Colegio de México para difundir la historia, y esta combinación que me parece extraordinaria entre los grandes historiadores de México con los grandes ilustradores, para ofrecernos unos libros que son divertidos, que son entretenidos en el mejor sentido de la expresión, pero que están basados en fuentes históricas pues muy profesionales, fidedignas. No es una interpretación de un escritor nada más, sino de historiadores profesionales que se dedican a contarnos y a narrarnos la historia de nuestro país. Un perfil completamente académico. Y es que estamos viendo aquí los libros, porque uno es La Conquista, el otro es Del Imperio al Triunfo de la Reforma, el otro es La Independencia, el otro es La Revolución, el otro es las Reformas Borbónicas. Pati tiene en su mano el México Antiguo, yo tengo el Porfiriato, el que comentas, ¿no? En realidad es muy vasto. El más nuevo. Obviamente los libros están disponibles de manera separada, también se pueden comprar como colección. Y ya nada más faltan. ¿Dónde? Porque es importante. En la mayoría de las librerías del país están disponibles, y yo creo que muchas de las bibliotecas de aula también pues van a tener estos libros, quizá en una versión más sencilla, porque es realmente una forma muy lúdica, muy divertida, muy didáctica de acercarse a la historia de México. Los que tengan pendiente una tarea, pues ahí se pueden acercar y se divierten también con estos libros. Pues muchísimas gracias, Lorena, por esta primera intervención. Muy interesante tu recomendación. Nos seguiremos viendo, seguramente ampliando el espectro de la literatura. Días, los miércoles, para hablar de libros, de autores y de editoriales. Con mucho placer. Pues bienvenida, Lorena. Es un gusto que estés con nosotros.